Ahora vamos a hablar de las pruebas de integración. Con estas pruebas lo que vamos a hacer es testear las interfaces o la comunicación de los componentes y la interacción de diferentes partes del sistema, como puede ser el sistema operativo, sistemas de archivos, hardware o interfaces entre ellos. Las pruebas de integración regularmente llevadas a cabo por puede ser el desarrollador, puede ser el tester, puede ser en conjunto, y los denominaremos como integradores, por así decirlo, el ingeniero integrador. Pero preferiblemente para estas pruebas se recomienda en mayoría que sea un tester específico o un equipo de pruebas como tal, y que puede haber más de un nivel de prueba de integración, puede haber desde contract testing, API, entre otros que podamos nosotros ver en las pruebas de integración, y puede llevarse a cabo con objetos de prueba de tamaño variable, muchos datos, pocos datos, el volumen que estamos manejando de los datos, etcétera. Por ejemplo, si nos vamos a una prueba de integración de componentes, probar la interacción entre un módulo, por ejemplo, la calculadora comentaba, la interacción entre la suma y la resta, o el resultado, puede ser si es que hacemos muy granular la funcionalidad, y después de eso vamos acoplándolos y viendo que sí funcionan entre cada uno. Si yo hago una suma, si hago una resta, la misma aplicación funciona como debería si es que yo los hubiera probado de forma desacoplada. Las pruebas de integración son pruebas o prueban las interacciones entre, puede ser incluso diferentes sistemas, no nada más entre componentes, y pueden realizarse incluso después de las pruebas de sistema que vamos a ver más adelante en los niveles de software. Puede ser antes, puede ser después, podemos estar verificando cada vez esta integración por cuestiones de seguridad, y en este caso la organización que está desarrollando, las empresas que hagan el desarrollo de nuestro sistema, pueden controlar solo un lado de la interfaz, por lo que los cambios pueden ser desestabilizadores a veces si es que lo hacemos de esta forma donde tenemos diferentes integraciones, y los procesos empresariales implementados como flujos de trabajo pueden involucrar una serie de sistemas que incluso pueden ejecutarse en diferentes plataformas. También podemos checar eso si es a trabajar en Windows, Mac, Linux o navegadores, Chrome, Edge, Firefox o Safari. Cuanto mayor sea el alcance de las pruebas de integración, va a ser más difícil aislar las fallas en una interfaz o en una comunicación específica, lo que puede conducir a un mayor riesgo. Eso conduce a que diferentes enfoques sean implementados, en este caso para las pruebas de integración. De los más comunes podemos ver o revisar uno llamado el Big Bang, este que podemos ver en la imagen. Este enfoque Big Bang lo que hace es que todos los componentes o sistemas se integran al mismo tiempo, y después de lo cual se prueban como un todo. También otra característica de este Big Bang que tiene la ventaja de que todo está terminado antes de que comience la prueba de integración, y no es necesario simular partes o generar mocks como puede ser mocks de data de alguna forma. Entonces, cuando ya está todo integrado, podemos hacer las pruebas, podemos ya tener la parte real, y ya una vez que está esa parte testeada o probada, podemos ya tenerlo todo completo. Y obviamente también tiene desventajas. La desventaja es que en general lleva mucho tiempo y es difícil de rastrear la causa de las fallas con esta integración tardía, ya que por ende, ya cuando tenemos todo completo, estamos haciendo que las pruebas de integración estén en etapas ya muy maduras, muy avanzadas, y eso hace que buscar la raíz, en vez de hacer a nivel componente como las pruebas unitarias o a nivel integración temprana, tengamos que dificultar o tenemos una dificultad a la hora de encontrar la raíz de ese problema, y tenemos que aplicar varios métodos para encontrar realmente la raíz. Otro ejemplo es en pruebas de integración son las incremental o el modelo incremental, y este enfoque, más bien más que un modelo es un enfoque, tiene la ventaja de que los defectos se encuentran lo más temprano o más temprano aún que el modelo Big Bang cuando estamos ensamblando pequeños módulos, cuando son relativamente detectados la causa. Como podemos ver, son pequeños módulos, es más fácil decir falló aquí, falló acá. Falló, por ejemplo, regresamos al ejemplo de la suma de la calculadora, pues falló en la parte de suma, o falló en la parte de resta, o en la parte de división o multiplicación. Entonces, aquí podemos ver que en este modelo incremental hay una, como todo, una desventaja, que es que puede llevar mucho tiempo, ya que los pedazos o las unidades que estamos
probando, y los controladores, las comunicaciones o las APIs de comunicación que tengamos deben desarrollarse y utilizarse en las pruebas. No es, podemos hacer mocks, no es lo más recomendable, pero sí tenemos esa ventaja, que a la vez puede ser una desventaja, ya que son modelos que no existen en la realidad y que no se usa data muy parecido a lo real. Dentro de estas pruebas de integración incremental existe un rango de posibilidades, en parte dependiendo de la arquitectura del sistema en el que estemos trabajando. Y vamos a ver que existen dentro del incremental diferentes tipos. Y el primero es el que llamamos de arriba hacia abajo. Estas pruebas se realizan de arriba a abajo, siguiendo el flujo o control o la estructura arquitectónica. Cuando hablamos de una arquitectura, por ejemplo, monolítica, viendo de dónde empieza, cuál va a ser la siguiente funcionalidad, vamos a ir viendo hasta llegar, por ejemplo, de un login hasta llegar a que el usuario haya terminado o haya comprado una venta. Podemos llamarlo así, de arriba abajo. En arquitecturas modernas tenemos diferentes modelos, no son siempre arriba abajo, pueden ser circulares, pueden ser incrementales, pero este es un primer ejemplo de pruebas de integración. El otro es las que se llevan de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si tú vas a hacer una compra, pues empezar desde la compra hasta llegar hasta el usuario se registra, por ejemplo. Entonces el control va de lo último, lo más complejo, hasta lo más inicial, o también puede ser lo más sencillo. Y también tenemos otra forma, que es la integración, y las pruebas se realizan en función de las funcionalidades tal y como se documentan. Esta es la tercera forma. Entonces, si el usuario no tiene todavía creado una parte de la funcionalidad del código o del software que va a utilizar, con lo que se tiene es con lo que se empieza a trabajar. Entonces, si él tiene el módulo de agregar al carrito un ítem, borrarlo, sobre ese se puede generar. O por ejemplo, si tenemos el mismo ejemplo donde tenemos agregar un ítem al carrito, pero el usuario todavía no tiene la visibilidad de cómo va a eliminar el carrito o cuál va a ser la característica, pero tiene después la funcionalidad ya visible de pagar cuando tienes el módulo, pues podemos omitir esta parte donde no se ha generado la cancelación del ítem, pero sí tenemos el flujo, por ejemplo, de agregar el ítem completo hasta llegar al punto donde puedas comprar. Entonces, esas tres son las formas que nosotros tenemos la parte de incremental. Tenemos arriba abajo, el primero que vimos, de abajo arriba, y este último que se llama incremental funcional, es el nombre más específico o mejor conocido dentro de las pruebas de integración.